HRZ Radio en directo. Continuamos con el capítulo número 28 del libro de Ezequiel, que en su primera parte nos habla sobre la profecía acerca del rey de Tiro. Me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Yahvé el Señor. Se ha engreído tu corazón y has dicho: yo soy un Dios, yo ocupo el asiento de Dios en medio de los mares, siendo tú un hombre y no Dios, aunque te imaginaste ser un Dios. Versículo 3. ¿Acaso eres tú más sabio que Daniel, y no hay secreto alguno que te quede oculto? Versículo 4. Te hiciste rico con tu sabiduría y con tu inteligencia, y amontonaste oro y plata en tus tesorerías. Versículo 5. Como tu mucho saber, y con tu comercio aumentaste tu poder, y se ha engreído tu corazón a causa de tu poderío. Versículo 6. Por eso, así dice Yahvé el Señor: por cuanto te imaginaste ser un Dios, por tanto, he aquí que haré venir contra ti extranjeros, los más feroces de los pueblos, que desenvainan sus espadas contra las obras maestras de tu sabiduría y profanan tu gloria. Versículo 8. Harán descender a la fosa, te harán descender a la fosa, es decir, te matarán, y morirás de la muerte de aquellos que mueren en el seno del mar. Versículo 9. Seguirás entonces diciendo frente a tu matador: yo soy un Dios. Le hace esa pregunta: ¿seguirás diciéndole frente a tu matador que tú eres un Dios? Hombre serás y no Dios en la mano de aquel que te traspasa. Versículo 10. Morirás de la muerte de los incircuncisos, por mano de extranjeros, pues yo he hablado, dice Yahvé el Señor. A partir del versículo número 11 nos habla de la elegía sobre el rey de Tiro. Versículo 11. Y vino a mí la palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro, y dile: así habla Yahvé el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Versículo 13. Vivías en el Edén, jardín de Dios. Todas clases de piedras preciosas formaban tu vestido: el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, el ónice, el jaspe, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro. Tus tambores y tus flautas estuvieron a tu servicio en el día que fuiste creado. Versículo 14. Eras un querubín ungido para proteger. Así yo te había constituido. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas en medio de piedras de fuego. Perfecto fuiste en tus caminos desde el día de tu creación, hasta que fue hallada en ti la iniquidad. Es importante destacar que estos versículos, a pesar de que están siendo aplicados al rey de Tiro, como también hay un pasaje en el libro de Isaías que es aplicado al rey de Babilonia, Nabucodonosor, bueno, pues en este caso también se está refiriendo de una manera alegórica a Lucifer, porque le dice que era querubín. Versículo 16. Con el gran aumento de tu comercio se llenó tu corazón de violencias y pecaste. Por tanto te profané, echándote del monte de Dios. Y te destruí, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Versículo 17. Se engrió tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, no la sabiduría de Dios, corrompiste tu sabiduría con tu esplendor. Por eso te arrojé al suelo y te di en espectáculo a los reyes. Versículo 18. Por la multitud de tus maldades y por las injusticias de tu comercio profanaste tu santidad. Por eso hice salir fuego de en medio de ti, un fuego que te consumió,
y te convertí en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven. Todos los que te conocían entre los pueblos están asombrados de ti. Has venido a ser un objeto de pasmo, y ya no existirás nunca más. A partir del versículo número 20 nos habla contra Sidón. Dice: Y me llegó la palabra de Yahvé diciendo, versículo 21, Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Sidón, y profetiza contra ella. Dirás: Así dice el Señor, así dice Yahvé el Señor. Heme aquí contra ti, Sidón. Yo quiero glorificarme en medio de ti, y conocerán que yo soy Yahvé, cuando la juzgue y manifieste en ella mi santidad. Versículo 23. Enviaré contra ella la peste, y habrá sangre en sus calles. Caerá en medio de ella traspasados por la espada, que herirá por todos lados, y conocerán que yo soy Yahvé. Versículo 24. Y ya no habrá para la casa de Israel zarza punzante, ni espinas que le causen dolor en medio de todos sus circunvecinos, que la desprecian, y conocerán que yo soy Yahvé. Versículo número 25, que es la parte final, nos habla sobre la vuelta de Israel. Así dice Yahvé el Señor: Cuando yo congregue la casa de Israel entre los pueblos entre los cuales han sido dispersados, entonces manifestaré mi santidad de ellos a la vista de los gentiles, y habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob. Versículo 26. Habitarán allí en paz, edificarán casas y plantarán viñas, habitarán en seguridad cuando yo haga justicia en todos aquellos que los desprecian por todos lados, y conocerán que yo, Yahvé, soy su Dios. Fin del capítulo número 28 del libro de Ezequiel. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca de este capítulo, únicamente lo más sobresaliente. El príncipe de Tiro, cuya tremenda humillación vemos, no es una persona determinada, sino la personificación de aquella ciudad impía, los fenicios, y de todos los hombres engreídos que se resisten a Dios. Algunos padres lo toman como figura de Luzbel, y puede ser porque le dice que era querubín protector. El versículo número 3 nos dice lo siguiente: ¿Acaso eres tú más sabio que Daniel, y no hay secreto alguno que te quede oculto? Porque dice que se sentía como un dios. Ironía por la cual vemos de paso cuán grande era la celebridad del profeta Daniel por sus oráculos en Babilonia. Para Dios era muy importante en aquel entonces el profeta Daniel, por encima de cualquier rey, por encima de cualquiera de estos poderosos y ricos. Lo más notable aquí es el contraste con Daniel, pues éste, lejos de creerse sabio, antes de sus grandes oráculos imploraba la misericordia de Dios, como puede verse en Daniel capítulo 2 versículo 18. Y después que él le revelara los arcanos, Daniel 2 versículo 19, el joven profeta prorrumpía en alabanzas al nombre de nuestro Señor, porque de él son la sabiduría y la fortaleza, y él da la sabiduría a los sabios, él revela las cosas profundas. Daniel 2 capítulo 20. No puede ser más dramática su comparación con el príncipe insensato, que no sabiendo nada cree saberlo todo por sí mismo. Así también vemos el destino de uno y de otro. Daniel el pequeño es citado aquí como prototipo de sabiduría proverbial, en momentos en que todo va a ser increíblemente envilecido. Luego tenemos el versículo número 4 que nos dice: Te hiciste rico con tu sabiduría y con tu inteligencia, y amontonaste oro y plata en tus tesorerías. Se trata aquí de los males espirituales que el poder y la riqueza producen, pero no ya al individuo, sino colectivamente a las naciones o instituciones. A este propósito, San Hilario, refiriéndose al emperador Constantino, le dice que respecto a la Iglesia lo siguiente: Ahora luchamos con un perseguidor disfrazado, con un falso amigo que no nos golpea, sino que nos acaricia, que nos enriquece con bienes financieros para conducirnos a la muerte, que nos honra en su palacio para hacernos esclavos.
que respeta nuestra cabeza, pero mata con su oro nuestros espíritus, que reprime las herejías para evitar que siga habiendo verdaderos cristianos. O sea, porque si no hay con qué distinguirse, eso sería algo malo, según dice San Hilario decía esto, que honra a los sacerdotes para evitar que siga habiendo verdaderos obispos, que edifica iglesias para demoler la fe. Es decir, en vez de una persecución violenta, te hace creer que él es muy cristiano, que te aprecia, pero te hace pecar en tu alma. Qué interesante, ¿no? No es la espada, sino la caricia, la que conduce estas almas al mal. Véase Dom Calmet, comentario sobre el anticristo, en el segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El Dante expresa análoga preocupación en el infierno numeral 19.112 y también en el paraíso 20.55. Interesante. Dice el versículo número 5, con tu mucho saber y con tu comercio aumentaste tu poder, y se ha engreído tu corazón a causa de tu poderío, que esto siempre es muy común en los fenicios y en sus actuales descendientes. Pregunta, ¿no parece esto un apóstrofe a la sabiduría humana de nuestro tiempo que con su ciencia parecería haber sorprendido los secretos del Creador, en tanto que se destrozan los hombres los unos a los otros? Es decir, no les ha dado la paz, no les ha dado ningún bien duradero. Buscaron sus conquistas con elementos para el ansia de felicidad, pero ésta no llegó. Dios explica aquí por qué. Porque no se limitaron a procurarse el bienestar, sino que se engrió su corazón y se alzó, y quiso para sí la gloria, el mérito y la alabanza, no para Dios, por lo que no era sino un don de Dios, único dueño de toda gloria, único y exclusivo merecedor de toda alabanza. Salmo número 148. Es muy de notar que el espíritu del anticristo no será el de tales o cuales vicios, maldades o pecados, sino exactamente el que aquí se muestra, el ensalzarse como si él fuera Dios. Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Si bien miramos el único valor auténtico de un hombre es esa humildad como la que tenía Daniel para con Dios, que lo asemeja al modelo sumo de la perfección, Cristo. Porque si se trata de recoger aplausos, cualquier perverso es capaz de grandes esfuerzos para saciar su soberbia, que es la más fuerte de las pasiones. Aquí decía que si Satanás pudiera ser adorado, sería capaz de hacerse crucificar como Jesús. Y esto es muy verosímil si vemos lo que él dijo al Señor cuando le tentó en el desierto. Lucas capítulo 4 del versículo 5 al 8. Vamos ahora con el versículo número 6 que dice, por eso así dice Yahvé el Señor, por cuanto te imaginaste ser un Dios. Versículo 7, por tanto he aquí que haré venir contra ti extranjeros, los más feroces pueblos. Por el cargo de soberbia. El cargo de soberbia y agregaba lo señalado en el 26.2 por el odio antijudío, porque indiscutiblemente los fenicios siempre odiaron a los judíos, que eran sus rivales también en el comercio. Hasta la fecha podemos ver a algunos sujetos que militan igualmente un odio ciego contra los judíos, ¿no? Y son fenicios. Versículo 9. Otros muchos son aliados, Seguirás entonces diciendo frente a tu matador, ¿yo soy un Dios? ¿Te atreverás a decir eso? Picante sarcasmo de Dios. El que se cree semejante a Dios en sabiduría y poder no puede responder con una palabra o detener al que lo va a matar, al que lo va a atravesar con una espada. Recuérdese la burla sobre las estatuas de los dioses también en Baruch capítulo 6 versículo 7. Después tenemos el versículo número 10 que dice, morirás de la muerte de los incircuncisos, es decir, de aquellos que no son parte del pacto de Dios, que no son creyentes en el verdadero Dios, por mano de extranjeros, pues yo he hablado, dice Yahvé, el Señor. La muerte de los incircuncisos es una fórmula repetida en otros capítulos para expresar el destino ignominioso de los que no tenían alianza con Dios. Después dice el versículo número 12. Dice, Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así habla Yahvé, el Señor.
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Vivías en el Edén, es decir, el paraíso, jardín de Dios. Todas clases de piedras preciosas formaban tu vestido: el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, el ónice, el jaspe, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro. Tus tambores y tus flautas estuvieron a tu servicio en el día que fuiste creado. Eras un querubín ungido para proteger, pero no hizo para lo que fue creado. El príncipe de Tiro poseía todas las prendas naturales, de manera tal que podía imaginarse estar en el paraíso, por donde se ve con cuánto temor hemos de mirar cuando tenemos prosperidad, que si no renovamos a cada instante el espíritu, el amor a Dios sobrenatural, envenenaremos nuestros corazones, quitándonos el hambre de bienes verdaderos. O sea, los bienes materiales pueden quitarnos el hambre y el deseo de buscar los bienes espirituales, hambre que es indispensable para llegar a Dios y la salvación de Dios. Después el versículo número 14 dice: eras un querubín ungido para proteger, así yo te había constituido, estabas en el monte santo de Dios y caminabas en medio de piedras de fuego, perfecto fuiste en tus caminos desde el día de tu creación hasta que fue hallada en ti iniquidad. Otras traducciones dice: eras un querubín extendido y que cubre. Un querubín que extiende las alas, protector, dice Bober Cantera. Te pusieron junto al querubín, dice Nácar Colunga. Este y otros rasgos del versículo 12 al 15 hacen pensar a varios autores modernos, como a muchos de los padres de la Iglesia, que el sentido se dilata aquí y se extiende más allá del primer hombre, a la excelencia que Dios había dado al príncipe de las tinieblas, al príncipe de los ángeles rebeldes, cuya caída sería descrita como la caída del rey de Babilonia en Isaías capítulo 14 del versículo 9 al 14, único texto bíblico donde aparece el nombre de Lucifer en la Biblia Vulgata Latina, que otras versiones traducen como lucero, astro brillante, hijo de la aurora. Eósforos dice: muy poco se sabe de esa rebelión porque Moisés, si bien el relato edénico la presupone, ni siquiera menciona la creación angélica, quizás según piensa el Crisóstomo, por no dar a Israel pretextos de idolatría. Sabemos, sin embargo, además de esa creación en Colosenses 1:16, que Satanás desde el principio no permaneció en la verdad, Juan 8:44, y que para él y sus ángeles fue destinado el infierno, el fuego eterno, Mateo 25:41. Por cierto, infierno que niegan la secta de los testigos de Jehová. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mantiene reservados para el juicio. Segundo libro de Pedro 2:4, Judas 6, por lo cual se explica que San Pablo diga, que nosotros los juzgaremos, en primera carta a los Corintios 6:3, y que Satanás, después de ser encerrado en el abismo, Apocalipsis 20:3, sea suelto, lo dejen en libertad nuevamente, Apocalipsis 27, antes de recibir el cumplimiento definitivo de su sentencia en el lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:9. Con respecto a esta rebelión, algunos suponen que entre los versículos 1 y 2 del Génesis habría no solo esa rebelión, sino también todo el larguísimo tiempo necesario para las formaciones que afirman algunos geólogos, es decir, que la Tierra solo habría llegado a estar informe y vacía después de esa gran catástrofe y no en el momento en el que Dios la creó. Interesante. En el momento santo de Dios quiere decir del mismo modo que los querubines estaban en el santuario del monte Sión, así te puse en un lugar seguro e inaccesible para el enemigo. Es decir, que la tierra solo habría llegado a estar informe y vacía después de esa gran catástrofe y no en el momento en que Dios la creó. Porque Dios la creó como la conocemos entonces. Y lo que se viene a contar en las teorías ateas, en las teorías cientificistas, es que la Tierra pues estaba hecha un mar de lava y que luego empezó de manera inexplicable a acumularse el agua y enfriar la superficie de la Tierra, y que después de esa agua, de forma inexplicable, de la nada, se organizó la vida a través de las bacterias, algas, etcétera, ¿no? Que dice que fueron las que crearon el oxígeno como desecho de su existencia,
y que ese oxígeno creó nuestra atmósfera, y una serie de cosas que suenan a pura fantasía. Aquí nos dice que no, que Dios creó al hombre y a la mujer tal cual son, tal cual es nuestra especie, y la tierra también estaba lista para habitarse, porque si no, ¿dónde pones a ese hombre y a esa mujer? ¿Dónde hubieras puesto a los primeros hombres a habitar? No hubiera sido un lugar inhóspito. Aquí nos dice, con respecto a esta rebelión, la rebelión de los ángeles, algunos suponen que entre los versículos 1 y 2 del Génesis habría no solo esa rebelión, sino también todo el larguísimo tiempo necesario para las formaciones que afirman algunos geólogos. Es decir, que la Tierra solo habría llegado a estar informe, sin forma y vacía, después de esa gran catástrofe, la lucha que hubo entre Dios y los ángeles, y no en el momento en que Dios la creó, porque Dios la creó de otra forma. La creó como un paraíso. Entonces esto viene a modificar totalmente la cronología, que no es lo mismo que historia, porque esto no fue escrito. Esto fue posteriormente profetizado, fue una visión del Espíritu Santo en los profetas. Esta sería la verdadera historia de la Tierra. Claro, esto no es un canon del magisterio, tampoco es obligado creer en esto, pero sí es una opinión de los estudiosos que al menos hay que tomar en cuenta. Dice el versículo número 16, con el gran aumento de tu comercio se llenó tu corazón de violencias y pecaste, por tanto, por esa razón, te profané, echándote del monte de Dios, y te destruí, oh querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. En medio de las piedras del fuego se me viene a la mente lava, piedra o roca derretida. Eras un querubín ungido para proteger. En el versículo número 16 nos dice lo siguiente. Con el aumento de tu comercio, es decir, pues le estaba yendo muy bien en sus negocios, en sus intenciones, en sus empresas, se llenó tu corazón de violencias y pecaste. En lo que se haya visto en esto, no ya al mismo Satanás, sino también a un personaje animado por él. Un personaje animado por él como sería la bestia descrita en el Apocalipsis. Apocalipsis 13.1, Apocalipsis 19.20, Daniel capítulo 7. Es decir, una figura, un hombre animado por Satanás que de pronto tiene todo el éxito del mundo. Como hay varios satanistas, pero incluso hay muchos satanistas exitosos, pero incluso mayor. Así vemos que Satanás entró en Judas, nos lo dice en Juan capítulo 13, versículo 27, a quien Jesús llama hijo de perdición en Juan 17, capítulo 17, versículo 12. Nombre que San Pablo da al anticristo también en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Lo mismo sucede con la serpiente que tentó a Eva en Génesis 3.1, siendo de notar, sin embargo, que en el Apocalipsis, al anunciar el encierro de Satanás, lo identifica expresamente como aquella antigua serpiente. Por tanto, vemos que la maldición de aquella tiene un primer aspecto puramente terrenal, se arrastrará sobre su pecho y comerá el polvo o la tierra, como lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 14. Y otro efecto evidente de la trascendencia sobrenatural o en lo trascendental, que ya no es como una criatura viviente, Satanás, ya no es la serpiente, ya no es el reptilis, que significa el que se arrastra sobre su pecho, que contiene el protoevangelio o la primera promesa del Redentor, Génesis 3.15. San Judas nos da la idea de la altísima dignidad que tuvo el diablo cuando nos revela que, aún después de su rebeldía, San Miguel, el gran príncipe, no se atrevió a maldecirlo, sino que le dijo: Dios te reprenda o te reprenda el Señor. Judas capítulo 9, Zacarías 3.2. Palabras que repetimos, que se repiten en el rito, muy poco conocido, del exorcismo final que el Papa León XIII, mandó rezar durante la misa para implorar el encierro de Satanás, el cual actualmente ronda tratando de devorarnos porque ha sido liberado según la opinión de los conocedores, de los estudiosos del texto. Primera
Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Disfrazado de ángel de cruz. ¿O por qué dice que nos ronda? Porque podría emerger, porque en los últimos tiempos será liberado, dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Junto con sus príncipes y potestades en los lugares celestiales, Efesios 6:12, para poder acusarnos, Job 1:6, hasta que sea vencido por nuestro caudillo San Miguel Arcángel. Apocalipsis capítulo 12 del versículo 7 al 12, Daniel 12:1, Lucas 10:18. Bueno, yo particularmente haciendo un comentario, digo, con lo que vemos todos los días, es que el mundo que conocemos, el mundo que parece que se volvió completamente loco, el mundo que se está yendo en un abismo, pues así como lo conocemos, así como lo estamos viviendo, como lo hemos presenciado, todas estas mentiras que hoy la gente cree, mentiras diabólicas como el darwinismo, que creen que les permiten matar seres inocentes, que les permiten matar a los enfermos, ideologías inhumanas como el comunismo, que creen que les permite una clase social matar a los demás, que los pobres pueden matar a los ricos, que no tiene ninguna función la gente rica, los intelectuales. Todos estos odios, todas estas ideologías criminales se han creado en los últimos 100 o 200 años. Entonces surge la pregunta, ¿es Lucifer liberado el que está haciendo todas estas ideologías criminales? ¿Es Lucifer liberado el que está articulando el movimiento gay? ¿O solamente sus sirvientes? Porque así parece ser que en los últimos 200 años todo esto, que antes hubiera sido inconcebible, se ha venido desarrollando. Y la situación es que pues los países, todo el mundo está degenerando en unas sociedades sodomíticas. Ustedes pueden ver las principales marcas, los principales medios de comunicación, cómo han cambiado sus logos para promover la homosexualidad, el aborto y el feminismo. El 8M es para promover el aborto y la violencia feminista. Y este mes de junio dicen ellos que es su mes ahora, cuando antes los meses eran de todos, para promover la homosexualidad, el travestismo contra la infancia. Entonces lo vemos una y otra vez, pero eso ha sido en los últimos 200 años. Entonces es la pregunta que obviamente nadie puede responder. ¿Ya está libre Satanás? ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Versículo 18. Por la multitud de tus maldades y por las injusticias de tu comercio profanaste tu santidad. Por eso hice salir fuego de en medio de ti, un fuego que te consumió. Y te convertí en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven. Todos los que te conocían entre los pueblos están asombrados de ti. Has venido a ser objeto de pasmo, y ya no existirás nunca más. Ya no existirás nunca más. Era proverbial entre los griegos la falsedad fenicia. Sabían que siempre eran muy comerciantes, pero que eran estafadores. Y también la de su conducta codiciosa, por ejemplo en la colonia Cartago, como lo era entre los romanos la doblez de los griegos. Los romanos siempre decían que los griegos eran muy poco sinceros, que Virgilio llamaba gracea fides. La destrucción del rey de Tiro será completa y definitiva, fuego en medio de ti. Es decir, que la causa de la destrucción saldrá de ella misma, de la misma ciudad enferma, o sea que los frutos del propio ingenio traerán su destrucción, así como se le anunció al rey de Judá en el capítulo 19, versículo 14, lo cual vemos que ya no coincidirá con las profecías sobre la destrucción del anticristo. O sea, esto ya sería punto y aparte. Segundo libro de Tesalonicenses 2:8, Apocalipsis 19:20, Isaías 11:4. Vamos ahora con el versículo número 21. En estos versículos ya nos habla contra Sidón. Versículo 21. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Dirás, así dice Yahvé el Señor, heme aquí contra ti, Sidón. Yo quiero glorificarme en medio de ti y conocerán que yo soy Yahvé, cuando la juzgue y manifieste en ella mi santidad. Sidón era la antigua capital de Fenicia, o sea, seguimos con los fenicios. Había pasado a segundo término, eclipsada por el apogeo, por la gran importancia de Tiro. Como esta, pues habrá también de caer destruida por los persas en el año 351 a.C., y sin volver nunca a tener la prosperidad que alguna vez tuvo.
El odio a Israel, señalado en los versículos 24 y 26, siempre es el leitmotiv de los profetas que reaparece como una causa del castigo divino, que los fenicios odiaban a los judíos. El versículo 25 introduce una rápida visión de la prosperidad que tendría Israel restaurado cuando haya caído todos sus enemigos, tema del profeta que se explayará con preferencia desde el capítulo 33 en adelante, porque, como anota Filión, Yahvé es santificado por el castigo de las naciones que afligen a su pueblo, y es santificado también por el restablecimiento de éste. Luego tenemos el versículo 23, enviaré contra ella la peste, contra la ciudad de Sidón, y habrá sangre en sus calles, y caerá en medio de ella traspasados por la espada que la herirá por todos lados, y conocerán que yo soy Yahvé. Y ya no habrá para la casa de Israel zarza punzante ni espinas que le causen dolor, en medio de todos sus circunvecinos que la desprecian, y conocerán que yo soy Yahvé. Es decir, que ahí está profetizando, pues probablemente lo que sería la restauración. Luego, el último versículo, los últimos versículos del 25 al 26 nos habla sobre el retorno de Israel. Así dice Yahvé el Señor, cuando yo congregare la casa de Israel de entre los pueblos entre los cuales han sido dispersados, entonces manifestaré mi santidad de ellos a la vista de los gentiles, y habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob. Versículo 26. Habitarán allí en paz, edificarán casas y plantarán viñas, habitarán en seguridad cuando yo haga justicia en todos aquellos que los desprecian por todos lados, y conocerán que yo, Yahvé, soy su Dios. Fin de explicaciones y comentarios acerca del capítulo número 28 del libro de Ezequiel. Suscríbanse a este canal y no olviden visitar mi blog en hrzradio.wordpress.com. Hasta la próxima. HRZ Radio en directo.